Hola, en esta ocasión vamos a crear un pequeño programa para implementar las interrupciones de los GPIO con los videos anteriores que hemos visto de teoría. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es agregar las librerías necesarias. En este caso yo agregué la del microcontrolador, la de la LCD que hicimos una serie de videos anteriores para poderle sacar el máximo provecho y así aplicarlo como interfaz gráfica. La de reloj que va a configurar nuestro micro a 16 MHz. Entonces voy a iniciar. Primero, antes que nada, una interrupción se utiliza en las entradas, en las salidas. No es muy útil porque nosotros sabemos en todo momento qué valor va a tener nuestras salidas. Es decir, nosotros tenemos el control completo del valor de nuestras salidas. En cambio, una entrada es muy complicado que nosotros como programadores sepamos el valor en todo momento. Es decir, porque una entrada puede cambiar por medio de una acción externa, ya sea del usuario o de algún otro circuito. Entonces, nosotros tenemos que saber el momento exacto donde haya ese cambio o esa transición. Bien, entonces, para crear o para poder utilizar las interrupciones de los GPIOs, se agregan tres registros más. Anteriormente teníamos los registros PXDIR, PXREM, PXL, PXL2, PXIN y PXOut. En este momento vamos a agregar tres registros más, que sería el PXIE, el PXIS y el PXIFG. Muy bien, estos son los tres nuevos registros. Eh, Nuestro micro tiene la posibilidad de que en los dos puertos, en todos sus pines, pueda actuarse como interrupciones. Entonces no hay limitantes en ese aspecto. Hay otros micros de la misma familia que tienen a lo mejor más pines y solamente pueden utilizar el puerto 1 y puerto 2 como interrupciones. En este caso, como nuestro micro no tiene más pines más que el puerto 1 y puerto 2, entonces nos queda perfecto. ¿De acuerdo? Entonces el PXIe se utiliza para habilitar la interrupción en ese pin. Es decir, vamos a poder saber o vamos a ir al método de interrupción cuando haya un cambio, ya sea de borde de subida o borde de bajada en ese pin. Entonces, para eso sirve, para habilitar esa interrupción o para saber, para que nosotros podamos atender dicha interrupción. El PXIS lo que nos va a servir es para seleccionar en qué cambio vamos a poder atender la interrupción o se va a disparar la interrupción. Es decir, si nosotros detectamos un borde de bajado o un borde de subida, con un 1 en ese bit indicamos que vamos a detectar o vamos a atender la interrupción o se va a dar una interrupción cuando haya un cambio de bajada, es decir, de alto a bajo. Y cuando ponemos un 0 es un borde de subida, es decir, de 0 a 1. Nosotros vamos a estar utilizando el borde de bajada porque nosotros vamos a utilizar un pull-up externo, lo cual indica que nuestras entradas van a estar siempre en 1 a menos que se accione el circuito o el switch mecánico. En ese momento va a bajar a 0, por lo tanto ocupamos un borde de bajada. Si ustedes utilizan un pull down, ocuparán a lo mejor un borde de subida. En este caso, yo utilizo el borde de bajada porque utilizo pull down. Entonces aquí les pongo una pequeña gráfica, digámoslo así, y vemos que nuestro pin, si está siempre en 1, después baja a 0, eso se le indica borde de bajada y ocupamos ponerle un 1 en PIS. Y si está en 0 y después detectamos un 1, significa que va a ser un borde de subida y ocupamos ponerle un 0 en PIS. Muy bien. Pero nosotros ya habilitamos las interrupciones, ya dijimos cuál es el evento que nos interesa medir, pero cómo le indico al micro o cómo eso le indica al micro que ocupamos atender dicho evento. Eso se hace con el PXIFG. PXIFG es la bandera que nos indica que ocupamos atender dicha interrupción, es decir, que ocurrió un cambio en ese pin que nos interesa observar. Entonces, de igual manera, cuando PXIFG esté en 1, significa que ha ocurrido un cambio en ese pin y se ocupa atender. Bien, aquí un punto importante que hay que señalar es que PXIFG no solamente se puede modificar externamente, es decir, con las interrupciones, nosotros por medio de software, si queremos que se active o que nos mande o atendamos una interrupción, se puede activar por medio de software, no solamente por medio de hardware. ¿De acuerdo? Entonces es un punto importante. Y otro punto importante, si hay un cambio en la entrada y aunque no esté activado el habilitador de interrupción en ese pin, el PXFG también cambia. Es decir,
Si nosotros tenemos la entrada en uno y el borde está es de bajada y de repente la entrada en ese pin cambia a cero, entonces P y FG se va a disparar, aunque la interrupción no está habilitada. Entonces es algo importante que tener en cuenta, que P, X y FG no se activa solamente cuando P, X y E está activado. Se activa cuando haya un cambio necesario en P, X, SYN. ¿De acuerdo? Bien, ese es un punto que quería resaltar. Entonces empezamos con el programa. El programa tiene 4 variables globales. Esto es porque es algo importante que señalar, ya que nuestro programa tiene su parte main, que es el programa principal, que va a estar ese flujo natural de nuestro programa, y están las interrupciones. Una interrupción realmente es como otro proceso, no está vinculado realmente al main. Lo único que los vincula son las variables globales y los registros internos del microcontrolador. Las variables locales o cualquier otra variable o otro proceso que existe en el main es separado hacia lo que es nuestras interrupciones. Y como vimos, el registro de estado también se reinicia cuando entramos a la interrupción. Entonces es como si nosotros estuviéramos realizando otro programa adentro de la interrupción, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar eso un poco en cuenta. No es tan literal que sea otro programa, pero es bueno tomarlo en cuenta cuando empezamos a ver los procesos y empezar a ver cómo se relaciona las interrupciones con el programa principal, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bien, entonces yo creo 4 variables globales. Uno que indica el contador. Bueno, antes que nada, este programa lo que va a hacer 2 conteos dependiendo de 2 botones. Cada vez que nosotros presionemos un botón va a aumentar el conteo de esa variable. Bien, entonces ocupamos 2 contadores, uno para cada botón, y ocupamos 2 actualizadores o 2 banderas que nos indiquen que la LCD se ocupa actualizar con un nuevo valor del conteo. ¿Por qué? Porque ha entrado a la interrupción, se ha aumentado el conteo y ocupa actualizar la LCD. No voy a actualizar la LCD adentro de las interrupciones, eso es muy malo. De hecho, en videos anteriores les había dicho que las interrupciones deben de ser lo más cortas posibles y lo más eficientes posibles. Entonces yo actualizo mi LCD con el valor de mi contador cuando yo pueda, el momento que yo puedo, porque no es algo crucial, no es algo crítico que yo necesite actualizarlo en el momento, ¿de acuerdo? Bien, entonces en el ciclo main creamos la fila de la columna para que nos servirá para el printf de nuestra LCD, para mandar a nuestra LCD las cadenas o los caracteres. Apagamos el watchdog o lo detenemos, configuramos el reloj a 16 MHz. Configuramos la LCD a 4 líneas, a 4 bits, 2 líneas, y mandamos nuestra LCD lo siguiente: en la posición 00 empezamos a escribir contador 1, 2 puntos, nos saltamos de fila en la columna 0 y ponemos contador 2, 2 puntos, ¿de acuerdo? Después configuramos lo que serían nuestros botones. Los botones van a ser como entrada y van a habilitarse en las interrupciones. Entonces aquí ponemos que va a ser entrada, nuestro P1.6, no va a haber resistencia interna. ¿Por qué? Porque vamos a crear el circuito que vimos en el debounce, en un video que tratamos el filtro pasabajas de los botones. Entonces vamos a implementar esos circuitos, el filtro pasabajas. Entonces no ocupamos resistencia interna. De igual manera configuramos el 2.3 como entrada y sin resistencia interna. Entonces aquí viene lo nuevo, los nuevos registros que vamos a hacer. El P2 y S, aquí es P1 y S, ¿de acuerdo? Entonces, P1 y S y P2 y S. Entonces aquí indicamos que el puerto 1.6 va a reaccionar cuando haya un cambio, un evento o un borde de bajada, en los bordes de bajada, igual que el 2.3. También eliminamos cualquier interrupción pendiente que haya existido antes de esta configuración. Con esto lo eliminamos, ponemos en cero esos bits, esas banderas, y activamos las interrupciones en el puerto 1.6 y en el puerto 2.3 con estos registros. Y habíamos quedado que las interrupciones enmascarables, que es a la categoría que pertenece las interrupciones de los puertos 1 y puerto 2, se ocupa activar el
el GIE, la habilitación de interrupciones globales. Entonces con esta sentencia habilito las interrupciones globales, ¿de acuerdo? Si esta no existiera, aunque yo tuviera configurado mis pines de una manera correcta, nunca va a entrar las interrupciones. Ocupo activar este bit. Este bit que está en el registro de estado, que es el habilitador de interrupciones globales, ¿de acuerdo? O generales. Entonces, en el while infinito, lo que voy a hacer es que si existe una actualización en mi LCD1, significa que va a existir una actualización en el conteo número 1. Disminuyo esa actualización para indicar que ya atendí esa actualización y indico en qué posición voy a imprimir mi conteo y mando a imprimir mi conteo. Entonces con printf le mando que voy a imprimir un entero con signo y del valor que tenga el contador. Bien, hago lo mismo con el conteo número 2, exactamente lo mismo, solamente que en la fila 1 o en la fila 2, como lo quieran ver, y mando a imprimir también mi conteo 2, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan aquí, pues nunca aumento actualizar el LCD ni aumento mi conteo. ¿En qué momento yo aumento esos valores? Esos valores aumentan en nuestras interrupciones. Entonces, hasta abajo yo creé mis interrupciones. Habíamos quedado que se crea de esta manera, como las interrupciones no enmascarables. Elegimos pragma, vector, decimos en qué vector vamos o qué vector pertenece esta función. En este caso es el puerto 1 y más abajo tenemos lo del puerto 2. ¿De acuerdo? Entonces el puerto 1 y el puerto 2 tienen dos vectores independientes, pero en cada puerto manejan los 8 bits juntos, ¿de acuerdo? Entonces del puerto 1.0 al puerto 1.7 se maneja con este vector, con el port 1-vector, y en el puerto 2 del puerto 2.0 al 2.7 se maneja con este vector, el puerto 2-vector, ¿de acuerdo? Como estos interrupciones tienen más de una fuente de interrupción, se tiene que manejar por separado, como habíamos visto. Entonces, si nosotros tuviéramos dos interrupciones activadas aquí, dos pines con interrupciones activadas, tendríamos que poner otro if, indicando que si ha ocurrido esa interrupción en ese bit. Entonces digamos que yo tengo activado en el bit 6 y bit 3 del puerto 1, entonces tengo que tener dos if aquí indicando lo que quiero que haga cuando haya la interrupción del puerto 6, del 1.6, y cuando haya interrupción en el puerto 1.3. Y en los dos se tiene que eliminar por separado o resetear su bandera de interrupción. En este caso aquí sería bit 3, ¿de acuerdo? Eso es para cada uno de los bits de mi puerto 1 o de cada uno de mis pines. Bien, aclarado esto, checo si mi interrupción sucedió en el bit 6. Si ocurrió en el bit 6, yo lo que tengo que hacer es eliminar o indicar que ya entré a esta interrupción, que ya la atendí. Y entonces la siguiente instrucción que yo tengo que poner es resetear mi bandera de interrupción, indicando que ya atendí mi interrupción. Esto es muy importante, es la siguiente instrucción que debe de llevar. Bien, aumento mi contador en 1, indicando que apreté el botón número 1, y aumento actualizar LCD1 para indicar que se tiene que actualizar el valor en la LCD. Bien, ¿por qué le pongo más? Es decir, ¿por qué le aumento a actualizar LCD un valor siempre y no simplemente le pongo un 1 indicando que ocupo actualizar? ¿Por qué? Porque imagínense que yo esté moviendo rápidamente el conteo entre el puerto 1 y puerto 2, es decir, los dos botones les estoy apretando continuamente, y ahí a lo mejor, como el puerto 2 tiene más prioridad a mi puerto 1, a lo mejor está aumentando rápidamente el conteo de mi puerto 2, pero mi puerto 1 no le hace caso. Entonces lo que tengo que hacer es guardar las actualizaciones de mi LCD para después en mi main yo actualizarlas las veces que se requiera. En este caso no hay problema, es decir, yo puedo ponerle actualizar LCD igual a 1 y va a imprimir el valor final de mi contador. Ese no hay problema, pero habrá circunstancias donde yo sí requiera estar actualizando paso por paso mi variable o mi conteo o lo que yo tenga que hacer. Entonces en esos momentos yo tengo que estar actualizándolo las veces que ocurrió la interrupción, no solamente una vez.
Es por eso que yo lo aumento en 1 el actualizar LCD, para que se actualicen las veces que ha entrado a la interrupción. Y es exactamente lo mismo en el puerto 2. Lo único que cambia es el port 2-vector. El nombre de mi función es diferente. Y aquí le pongo que voy a guardar el P2IFG. Y checo el bit 3. Porque recuerden, nosotros tenemos activado en el P2.3 la interrupción y en el P1.6 la interrupción. Entonces aquí es el bit 6 y aquí es el bit 3. Y de igual manera reinicio mi bandera de ese pin o de ese bit y aumento mi contador 2 y actualizo mi LCD. Bien, entonces con esto terminamos el primer programa de interrupciones de mi microcontrolador, de mis GPIOs, y vamos a programarlo y ver cómo funciona, cómo son las bondades o cómo es que nos facilita mucho la programación. Bien, entonces a continuación vamos a hacer unas pruebas con este programa. Entonces ya cargué el programa de nuestro microcontrolador y vamos a ver cómo funcionan las interrupciones. Bien, voy a poner varios breakpoints, uno aquí en el ciclo while y voy a poner otro breakpoint en cada uno de los puertos, de las interrupciones, en la interrupción del puerto 1, la interrupción del puerto 2, y vamos a ver cómo funcionan. Muy bien, lo voy a correr a carrera libre para que haya tenido todas las interrupciones pendientes. Y vemos que el conteo es de 0-0, entonces no he apretado ningún botón. En este caso voy a apretar el botón, primero el botón 1.6, este está vinculado al 1.6 y al 2.3. Entonces voy a apretar primero el 1.6, después voy a apretar el 2.3. Si no hubiera prioridades en las interrupciones, primero tendría que atender el botón 1.6, después el 2.3, pero como el puerto 2 es más prioritario al puerto 1, entonces va a atender primero el puerto 2.3 y después al puerto 1.6. Entonces vamos a ver, voy a apretar primero el 1.6 y después el 2.3, ahí está. Entonces corremos y tiene que detectar el del puerto 2. Entonces entra primero el puerto 2 en lugar del puerto 1. Eso es por la prioridad en las interrupciones. Después no se sale, bueno, se sale de la interrupción y después entra automáticamente a la otra interrupción pendiente, que sería el puerto 1. Y después de que atiende todas las interrupciones, regresa al main. Bien, entonces voy a correr en carrera libre para que se actualice todo lo que se tenga que actualizar, y ahí está, el conteo aumenta en 1. Ahora vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer la misma mecánica, voy a apretar el 1.6 primero, después el 2.3, voy a correr a carrera libre y cuando esté atendiendo la interrupción del puerto 2 voy a volver a apretar el 2.3. Muy bien, si no hubiera de nuevo, prioridades, debería después de mandarse al puerto 1 y después regresar al puerto 2. Pero como el puerto 2 es prioritario, no importa que se haya obtenido la interrupción después del puerto 1, de todos modos va a volver a entrar al puerto 2 por la simple razón de que tiene mayor prioridad. Entonces vuelvo a correr carrera libre y debe de volver a entrar al puerto 2. Entonces entra al puerto 2 y vuelvo a correr y va a entrar al puerto 1, ahí entra el puerto 1 y vuelvo a actualizar todo. Muy bien, entonces vuelvo a actualizar hasta que mis actualizadores estén en 0 y vemos que el conteo del puerto 2 está en 3 y el conteo del puerto 1 está en 2. Entonces lo que quería mostrar aquí es que no importa si una interrupción es prioritaria a otra, se va a atender primero aunque haya llegado después de la que no es la que es menos prioritaria, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es lo que quería mostrarles. Aquí vemos el valor del conteo, si vemos que ya no se ocupa actualizar ningún valor, y los registros de igual manera. En el puerto 1 IFG aquí vemos que no hay ningún no ocupamos atender nada. En el puerto 1.6, si yo aprieto el 1.6, ese debe de cambiar a 1, este valor ahí debe de estar, ahí está, cambia a 1 y cuando lo atiendo debe de cambiar a 0. Muy bien, entonces es lo que quería mostrar en este pequeño ejemplo. Entonces vamos a hacer algunas pruebas ya mecánicas, ya sin el debugger, y ver cómo funciona. Muy bien, aquí ya está reiniciado lo que sería el microcontrolador y vamos a ver cómo funciona, si capta todas las señales, todos los botonazos, si está bien programado. Entonces voy a apretar este botón primero, el 1.6. Entonces vemos que se actualiza, ahí está.
Si lo dejo presionado, solamente actualiza una vez, no actualiza más de una vez, no detecta falsos positivos. Entonces, si aprieto el segundo botón, también actualiza muy bien. Dependo del botonazo, no detecta falsos positivos. Y vamos a ver qué pasa si yo presiono los dos al mismo tiempo. Muy bien, si presiono los dos al mismo tiempo, parece hacer la secuencia como que está al mismo tiempo, o sea que está haciéndolo simultáneamente cuando realmente no es así. Entonces, este es un muy buen indicio de la programación, de la utilización de nuestro microprocesador, de nuestras interrupciones. Entonces, esto sería la introducción a estas interrupciones de los GPIOs. Espero les haya sido de ayuda. Si les ha gustado, por favor suscríbanse y un like por ahí. Les agradecería mucho. Hasta luego.